Hola a todos. Vamos a ver un tema que es muy interesante, que es el desbalance material entre torre y peón contra alfil y caballo. ¿Por qué elegí este tema tan específico? Porque es un tema que se puede dar en partidas. Si a ustedes se le dieron alguna partida pueden compartirla. Y muchas veces es difícil de evaluar, ¿no? Entonces lo que quiero hoy es que tengamos un criterio de decisión bastante rápido, porque en las partidas en general tenemos que tomar decisiones rápidas. Un criterio de decisión para decir cuándo conviene uno, cuándo conviene otro o cuándo no es claro, ¿no? Porque no siempre conviene uno u otro. Así que bueno, en primer lugar, como primera regla, puedo decir que el alfil y caballo tienden a ser más fuertes en la apertura. Así que vamos a comenzar con un ejemplo específico de una apertura conocida que es la Ruy López. Así que E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre 1. Estamos viendo la línea principal, B5, alfil B3, D6, C3, enroque, H3, alfil B7, D4, torre 8. Bueno, la línea alfil B7 se llama la variante Zaitsev. Es una línea muy conocida. También en esta posición se pueden jugar muchas variantes. Otra variante conocida es caballo A5, para luego jugar C5, para tratar de contrarrestar el centro blanco, porque el blanco pretende jugar D4. Pero bueno, esta posición D4, aquí torre 8, el negro quiere jugar alfil F8 y defender en E5 o también buscar poner presión luego de la captura con la torre. Acá en esta posición, si el blanco juega la jugada caballo G5, que resulta tentadora, el negro juega torre F8 y aquí el blanco no tiene nada mejor que retroceder. Porque como dije, el cambio de alfil y caballo contra torre no es conveniente la apertura, ¿no? Sí, otra alternativa que podemos evaluar acá es F4, pero que luego de por F4 en esta posición, si bien es una idea típica, en esta posición no es muy buena, porque luego de alfil por F4 el blanco puede jugar caballo A5, atacando el alfil, y luego de alfil C2 el blanco quiere conservar este alfil de la Ruy López, que suele ser la pieza más fuerte. El negro tiene la jugada caballo D5, contraatacando, y luego de E por E, alfil G5, dama H5 por ejemplo, H6, el negro está muy bien porque está con desarrollo y atacando el peón de D5. Y en esta posición, por eso, aquí en lugar de preguntarnos mucho si conviene tomar en F7, como les dije, aquí es importante usar el concepto general, porque si bien materialmente puede ser que haya un balance, podemos ver que el negro tiene todas las piezas desarrolladas, podemos ver que la torre que tiene el blanco no tiene ninguna utilidad, y vemos que las piezas menores del negro ya están desarrolladas, ya están activas. El caballo está atacando los peones centrales, el alfil luego en la diagonal puede ser muy fuerte. Así que esta es una posición donde, si bien hay igualdad material, las chances del negro son preferibles. Bueno, ahora vamos a analizar una posición que sería más de medio juego. Y bueno, aquí el blanco jugó, por el momento la posición está equilibrada, y aquí el blanco jugó la jugada F3. Esta es una partida entre Horvath y Lugo Boy, jugada en el año 2002. F3, que es un ataque doble, así que el negro tiene que contraatacar, no tiene otra opción. Caballo E3, y luego de F por E4, caballo por D1, torre por D1, torre por E4, vemos que llegamos a este desbalance material, y podemos ver que el blanco tiene piezas menores que son muy buenas, sobre todo el alfil, vemos que está atacando un peón, y el caballo que rápidamente puede incorporarse al juego, ¿no? Con caballo F5 sería muy agresivamente, o incluso con caballo F3. Y el peón de más que tiene el negro es el peón de H6, que la verdad que no parece de mucho valor. Y también el negro
por el momento no tiene columnas abiertas, la columna F, pero no tiene muchas columnas abiertas, ¿no? Es decir, que sus torres por el momento no van a ser tan activas. Es por eso que esta posición, este cambio parece favorable para blanco. Es decir, las piezas menores en este caso son preferibles. Sin embargo, el blanco, bueno, tuvo que jugar precisamente, con precisión, perdón. Luego del caballo F5, atacando peones. Torre por E2. Alfil por G7. Aquí vemos algo que es muy importante, que es lo que siempre digo, la actividad de las piezas. Porque aquí el negro jugó materialmente la jugada H5, es decir, quiso conservar su material. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo quedó peor. Tendría que haber jugado torre en A8, que es una jugada que muy lógica, que sigue el principio de ocupar la columna abierta con las torres, activar las piezas. Y luego de alfil por H6, torre C2, el negro iba a estar muy activo atacando en C5, doblando. Y esta posición era muy compleja, inclusive hasta puede ser que preferible para jugar, no sé si para el negro, pero era una posición muy compleja. Sin embargo, luego de H5, alfil H6, rey H7, alfil F4, rey G6, caballo D4, vemos como el blanco colocó sus piezas menores en posiciones óptimas, el caballo centralizado y atacando. Y la columna E está muy controlada ahora, ¿no? Así que esta es una posición donde el peón de más del negro casi no se ve. Es un peón que está bloqueado. Y el blanco tiene una posición muy preferible, donde ganó con relativa facilidad, ¿no? Bueno, aquí el negro jugó H4, que es una jugada muy interesante, porque el negro estando peor quiere cambiar peones para tratar de reducir el material al mínimo. Y aquí el blanco, bueno, una jugada que es muy interesante. En este caso, el blanco no cambia peones, pero sí cambia piezas, porque ya está evaluando que en el final, con dos piezas menores contra torre, la torre negra básicamente está esclavizada, porque está defendiendo un peón, está muy pasiva, y el final va a ser ganador para el blanco, ¿no? Así que fue lo que pasó luego del cambio de torres. No voy a analizar con mucho detalle el final, sino que estamos analizando la transición o la posición inicial. Pero en esta posición el negro quiso activarse, pero entregando dos peones, y perdió rápidamente, ¿no? En esta posición, luego de rey E1, el negro no tiene mate, y vemos como ya los peones van a coronar o le van a costar una torre al negro. Así que en esta posición el negro abandonó. Bueno, esta posición entre Petrosian y tal, 1964, juegan las negras. Y bueno, vemos que esta posición, el blanco tiene una posición a primera vista preferible. Vemos que el blanco ya está ocupando la columna D y C con sus torres. Sus piezas menores están un poco más activas. Vemos que este caballo de 5 está clavado. No voy a decir que es una gran ventaja, pero está presionando un poco, ¿no? Entonces, bueno, en esta posición tal jugó la interesante caballo por E3, ¿no? Petrosian jugó correctamente alfil por B7. Si F por E, alfil por E3, rey F1, alfil por, torre por, alfil por, G por, torre en AC8, incluso bueno, en esta posición vemos que incluso el negro tiene dos peones, torre y dos peones contra las piezas menores. Y vemos que es un poco la temática. Las torres van a ocupar columnas rápidamente, ¿no? O si el blanco cambiara torres, bueno, la torre entraría en C2 atacando peones, ¿no? Así que luego de alfil por B7, esta posición inclusive el negro tiene ventaja, tiene una ligera ventaja. Luego de alfil por B7, caballo por D1, torre por D1, torre en A8, caballo C3. Bueno, el negro ocupa columna abierta. Torre por D1, caballo por D1, torre D8. Esto es bastante forzado, por eso. Y aquí, bueno, alfil F3. Esta vez una jugada correcta de Petrosian de reagrupar sus piezas.
torre de 2. Bueno, vemos aquí también que llegamos a este desbalance material, donde el negro tiene una torre y un peón contra un alfil y un caballo, ¿no? Y bueno, esta posición me parece, inclusive esta posición preferible para el negro. Ligeramente vemos que, si bien los alfiles del blanco son muy activos, por el momento no hacen mucho, pero las piezas del negro sí están atacando peones y piezas, están muy activas. El caballo también está bastante pasivo. Inclusive el peón de E eventualmente podría avanzar para generar un peón pasado. Así que la posición de negro es preferible. Petrosian se defendió muy correctamente, hizo tablas. Y de todas formas vale aclarar que la posición del negro, donde ahora tiene una posición buena, si la comparamos con la posición inicial, fue una transición, digamos, muy favorable para el negro, ¿no? De pasar a estar ligeramente peor a inclusive igualado o tal vez ligeramente mejor. Bueno, y la última posición que vamos a ver es una posición entre Spassky y Tal del año 1965. Aquí, bueno, una posición donde Tal de negras tiene una posición muy ventajosa, tiene un peón de más, 4 contra 3 en el flanco rey. Y aquí, bueno, se está atacando E3. Y aquí Tal jugó la jugada caballo por C2. Bueno, estamos viendo ejemplos de Tal porque Tal era muy típico de Tal entrar en posiciones con tácticas o con desbalance material, así que no es raro que haya elegido posiciones de Tal. Caballo por C2 gana un peón, o sea que ahora el negro tiene 2 peones más, pero luego de torre C1 el caballo está clavado. Así que luego de torre C4 contraataca al alfil. Pero aquí Spassky contaba con la jugada torre E3, interesante. Y aquí, bueno, la idea es que si se capturaran D3, luego del alfil por D3, se atacaría tanto la torre como el caballo. Así que por eso Tal juega la jugada alfil D4 para cerrar la posición. Y aquí Spassky contaba con la jugada torre por C2. El punto es que luego de torre por C2, torre por D4, E por D, alfil por C2, entramos en este desbalance. Antes de ver la partida, en lugar de torre por C2 había una alternativa para Spassky. Es una posición extremadamente táctica y compleja que quiero mencionar, que es caballo por D4. Y luego de torre en D por D4, torre por D4, torre por E4, atacando al alfil. Y la idea de Tal era que luego de alfil por C2, torre C4 clava al alfil y amenaza B3, ¿no? Y aquí el blanco podrá continuar con torre B1, torre por C2, torre por B4. Y aquí creo que la jugada precisa para el negro es torre A2, atacando en A5. Y luego de torre B6, contraatacando. Torre por A5, torre por F6. Llegaríamos a esta posición donde el blanco tiene un peón de menos. Pero bueno, sabemos que un final de torres hay muchas chances de tablas, aún con peón de menos. Si bien en este caso el negro tiene 2 peones pasados, creo que era la mejor alternativa para el blanco, ¿no? De hecho me sorprende que Spassky no haya entrado en esta alternativa, porque ahora vamos a ver cómo luego de torre por C2, la variante que ya mencionamos. Ahora bueno, el blanco tiene 2 piezas menores, pero vemos que el negro tiene 2 peones de más, pero que son 2 peones pasados, que no es menor. Y aquí vemos un buen ejemplo de cómo la torre en el final, y bueno, y los peones también, porque son en este caso además pasados, y la torre es extremadamente activa, ¿no? Como una torre, ya uno puede ver cómo tiene un campo de actividad muy grande. Y el caballo, por ejemplo, no es una pieza bastante pasiva acá, inclusive el alfil en este caso. Uno visualmente ya puede ver con la posición es muy favorable. Inclusive el negro ganó muy rápidamente. Por eso me sorprende que Spassky no haya entrado en la variante de entrar un final de torres con peón de menos, ¿no? Aquí luego de D3 ya vemos que al fin de 1 vemos que
qué pasivas que son las piezas menores del blanco, ¿no? Torre de 5, rey G4, torre de 5, cortando el rey, una jugada precisa, rey F4. Y bueno, y aquí creo que encuentren una jugada, si bien el negro tiene ventaja, hay una jugada muy estética y muy buena del negro, así que los invito a que pausen el video y encuentren una jugada muy fuerte del negro. Bueno, aquí el negro jugó torre E2, atacando más peones. Vemos como el negro es el que ataca, el que tiene peones pasados. La idea es que si alfil por E2, D por E2, no se puede detener al peón. Así que luego de H4, tal jugó la jugada H5. Y bueno, ahí está. También quería mostrar esta partida porque me pareció muy impresionante cómo se puede llegar a un Zugzwang con tantas piezas en el tablero. En esta posición el blanco básicamente no tiene jugadas. Luego, por ejemplo, si rey F3, torre E1, atrapa el alfil, porque el alfil ya no tiene la casilla F3. Y luego de caballo C5, torre E1, Spassky abandonó, porque a cualquier movida de alfil D2 ya le va a costar una pieza al blanco. Así que bueno, resumiendo un poco las ideas, materialmente en general alfil y caballo equivalen a torre y peón. Sin embargo, este balance está extremadamente afectado por la fase del juego. Como dije en la apertura, el alfil y caballo casi siempre son más fuertes. Digamos, si uno va al comienzo de la posición, ya puede ver cómo el caballo puede ingresar a la partida rápidamente. De hecho, el caballo si no precisa movidas, y el alfil también muy fácilmente con una movida de peón. Mientras que para la torre se le hace ya mucho más artificial y complicado entrar en la partida. Y por otro lado, en el final, como vimos, la torre, al cambiarse, en general en el final ya se cambian peones, la torre tiene un campo de acción, porque se empiezan a abrir columnas. Y también los peones mismos ya ganan valor porque pueden acercarse a la octava y coronar, ¿no? Así que espero que les haya servido esto como guía para sus partidas. Les dejo un abrazo y nos hablamos la próxima.